y doy la bienvenida a lo que es por mi parte el curso de React 2022 con Redux, que va a ser la parte un poco más avanzada que vamos a tocar. Como primero que nada tenemos que React, puede igualmente consultar la documentación oficial. La documentación oficial de React, y lo que sucede muy a menudo es que confunden a React como si fuera un framework, lo cual es totalmente erróneo, ya que React se basa en una librería para la interacción entre el cliente y el servidor, que interactúa directamente sobre lo que se conoce como estado. El estado dentro de la aplicación es todo lo que va a estar cambiando mediante una interacción. Les pongo un ejemplo. Tenemos directamente una suma. Al momento de que yo ingreso los datos a un input, estoy ejecutando una interacción. Esa interacción va a tener una acción que va a ser en este caso la de sumar las dos variables que yo voy a querer. Por fuera de esto también tenemos lo que se implementó a partir de React 17, que son las partes de los hooks, que ya son un poquito ya capsulamientos de código que estaban de más en lo que tenemos en JavaScript Vanilla o en ECMAScript 6. Ahorita lo que vamos a comenzar es a generar un proyecto para ir viéndolo ya en código su funcionamiento. Tenemos otra página que es Byte. Las comparto también. Byte como tal, ahorita en el hoy por hoy, es el empaquetador y manejador de plugins para los diferentes frameworks y librerías más popular y la que contiene la mayor velocidad al momento de uso. Simplemente lo único que tenemos que hacer es seguirnos hacia abajo. Tenemos la guía y tenemos parte para los que ya tienen instalado Node, que fue uno de los principales recursos que puse y solicité que tenieran instalado previos a esta clase. Vamos a abrir, bueno, copiar primero que nada el comando y nos vamos a crear una carpeta, ya sea directamente en el escritorio o en una ruta que tengan ustedes designada para el curso. En este caso tengo en mi disco local D, donde voy a ejecutar una nueva carpeta. Hasta el momento están por ahí. Una pregunta, ¿dónde te ingresaste para copiar eso? En la parte ahorita del chat, ingresé directamente desde Bike. Y vamos a ingresar otra vez, de cero. El enlace que puse el segundo, Bike.js, dev. Y nos vamos a la parte de arriba donde dice guía. Tenemos aquí toda la parte también de cómo funciona la documentación y lo vamos a encontrar. Y vamos a dirigirnos hacia la parte de abajo. Tenemos los comandos de instalación, ya sea para npm, jar o pnpm, que es una versión mejorada de npm. En este caso nosotros vamos a usar lo que es npm en nuestro entorno de Node. Nuevamente lo copiamos, dirigimos a una carpeta que tenemos creada, X carpeta, sea en la ruta que tengan designada nuevamente. Y una vez que tenemos nuestra carpeta, vamos a abrirla en el CMD. Hasta ahí van.
Ya, una vez que tenemos nuestro terminal, simplemente vamos a pegar nuestro comando que teníamos y vamos a hacer un espacio después del byte @lasted y vamos a ponerle un nombre con el cual vamos a llamar a nuestro proyecto. Se va a poner React Curve. Le damos Enter. Ahora nos va a comenzar a preguntar en un caso si ya tenemos uno instalado o vamos a proceder recién a instalar por primera vez en la dependencia. Le daremos con la letra Y que sí y esto automáticamente nos mostrará previo a esto, a ver si lo puedo hacer más grande, el CMD para que lo vean, con el nombre designado que va a tener nuestro package, es decir, el nombre de la carpeta. Le daremos Enter y automáticamente esto es lo que nos va a generar. Se utiliza muy rápido, sí. Ya nos va a mostrar un listado de frameworks donde vamos a escoger, en este caso nosotros React, y directamente vamos a ejecutarlo con JavaScript. Ahí se puede manipular con la lupa del sistema para que se vea Ok, claro. Ya, muy bien. Windows y el más. Windows y el más. Ya, muy bien. Windows y el más. Un poquito más a la ahí izquierda. estamos. Un poquito más a la izquierda. Probablemente por ahí. Ahí sí. Más a la izquierda. Se ve mucho a la derecha. A la izquierda. Ahí. Está Un todo, poquito. está todo a la izquierda porque se ve la mitad para la derecha. Después del like @elastic, colocamos nuestro nombre, procedemos a dar Enter, nos va a preguntar si vamos a proceder a descargar las dependencias, le daremos con la letra Y que sí, luego de esto nos va a pedir que confirmemos el nombre del package o la carpeta que se va a crear con el nombre designado al proyecto y ahora nos va a aparecer un listado de frameworks donde vamos a escoger a React y luego al lenguaje con el que vamos a generar el proyecto, JavaScript. Hasta ahí están. Sí, todo bien. Ok. Ahora, aquí podemos ver que después que nos ha ejecutado ya toda la descarga del proyecto y la creación, tenemos una serie de pasos. Que primero va a ser acceder a la carpeta que hemos creado, tal cual como está ahí, un CD, ingresamos y procedemos a ejecutar un install de npm, que van a descargar todas las dependencias de Node. Podemos hacer el npm install o simplemente abreviado npm. Esperamos que eso se descargue y va a también depender de su velocidad de internet. Por lo general no suele demorar mucho. Bueno, creo que ustedes ya por el momento creo que ya le tienen que haber instalado. Quedó en ese pedacito de por temas de la conexión. Si ya una vez a ustedes se le descargó toda esta parte de aquí, le tiene que salir para la siguiente parte del comando. Y si instalaron la parte de Visual Studio Code con el pack, pueden hacer uso del comando code y espacio punto para abrirlo. Si no, simplemente abren desde Visual Studio Code la carpeta. Abrimos de acá, nueva ventana. Vamos a abrir y buscar en la ruta que hayamos guardado. Sí.
Aquí tenemos la carpeta que creamos con todo el proyecto. Ya lo tendríamos por el momento aquí. Si ese también te lo das acá. No, se quedó. Okay. Para terminar. Comprobar que esté ejecutado también. No, acá no siéntalo bien. No hay problema. Vamos por acá. Continúa por acá. Vamos por otra carpeta. Buscar otro proyecto que tenía por acá también. El mismo. Si ustedes hasta el momento ya le cargó ahí, ya abrieron desde el Visual Studio Code, pueden abrir el terminal y ejecutar el comando npm espacio run espacio dev que les mostraba en la consola. Y a partir de eso tendré que abrírsele un pequeño server de desarrollo en el cual ya pueden entrar y visualizar como tal una pestaña inicial que te da Byte, donde muestra un pequeño uso de interacción con el hook de useState que nos brinda React. Eso déjame buscar el proyecto que tenía. Un code. Navegación. Ahora sí. Tendría que quedarle más o menos esta estructura de carpetas creadas si se lo instala todo correctamente en la parte de Bike. Una vez que ya tienen en la parte de Visual Studio Code, me confirman si están ahí o se quedaron en alguna parte. Y va a ser el proceso con ustedes, pero lastimosamente el NEC no colaboró. Muy bien, muy bien. Pueden ver la pantalla principal de Bike una vez que hayan corrido el proyecto y se les instaló. Esta misma estructura de carpetas tiene que haberles quedado un paquete Node, un public, un src y el resto de package JSON. ¿Alguien me confirma si se quedó ahí o en qué parte se quedaron? Con dos logos, con el de React y un botón que les dice para tocar y que vaya aumentando un contador. ¿Sí les Una aparece ahí? pregunta, Ayrton, una pregunta. Cuando tú Sí. generas un proyecto en React, ¿qué estructura se Uh-huh. te crea? ¿O qué esqueleto se puede decir? O sea, así como en Django, cuando tú generas un proyecto en Django, se te genera un esqueleto, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. y en tal parte puede estar cosa, etcétera. ¿Y aquí cómo sería? Ya. Por defecto, como antes lo comenté primero, React no es un framework, sino que es una librería. Así que no tiene una estructura definida como tal. Lo que en este caso Bike nos provee y nos da es directamente una pequeña estructura algo básica, donde tenemos nuestro package JSON, que va a ser donde nos va a mostrar qué dependencias estamos usando, las versiones de la misma y el resto de plugins que se pueden instalar.
Por Luego ejemplo, tenemos un podcast de logs. en Node Modules, eso, en Public, en CRC, que vienen por Ya, defecto, ya, ¿qué se pone? ya. Por defecto, como digo, esta es la estructura que se crea básica. Tenemos el index HTML donde va a estar empaquetada toda nuestra aplicación desde el ID root, ya que como tal también React es una SPA, que es una Single Application Page, que simplemente es una página tal cual, una página plana de una sola página donde se va a comenzar a capsular todo el resto del código en este contenedor que tenemos aquí. Si volamos este código, pues adiós aplicación. Ahora, por la parte del SRC, va a ser como tal el source, que es lo que significa esta carpeta, donde vamos a contener toda nuestra lógica de la aplicación, componentes, clases, funciones, Los controladores. y también antes se usaba mucho también controladores, modelos, rutas, todo lo que va en nuestra aplicación va a estar dentro del SRC. Antes lo que se hacía es que el AXEC, que es donde van a estar los recursos visuales, sean imágenes, iconos, se los hacía desde afuera. Esta carpeta que está aquí de Access, simplemente lo que estaba era acá afuera. Así. Pero ahora, mediante las últimas versiones de Bike, simplemente lo que hicieron fue moverla dentro del SRC para evitar más que todo el tema de las importaciones, que hayan tantos dos puntos slash, todo eso de ahí. Aunque si bien es cierto también eso se solventa con TypeScript. Pero ese es un tema un poquito aparte. Déjame retroceder. Sí puedes desplegar en Node Modules, a ver qué aparece ahí. La parte pública tenemos también como tal el resto de paquetería, utilería que tengan de iconos, etcétera. Y aquí viene la parte que usted me pregunta de Node. Eso En Node es. Módulos va a estar todas las dependencias que hemos instalado para que funcione React como tal. Por debajo todo lo que va a hacerse para que pueda directamente manejarse en el navegador, lo que nosotros vemos, que levantamos nuestro proyecto y automáticamente ya ingresamos al link y lo podemos ya visualizar al instante. Y todo cambio que hagamos reflejado en el código, simultáneamente se va a ver reflejado en el navegador, gracias a todos estos paquetitos que tenemos aquí que nos ofrece Node. Ya incluso vienen librerías ya por defecto, que son como se llama React DOM, que va a manejar como se llama todo el tema interno del DOM virtual que maneja también React. Y si ustedes se preguntan esa parte del DOM, en JavaScript, el DOM es toda esta parte aquí de HTML, después del body. Como tal, ese es el DOM. La parte visual. Exactamente. Todo lo que va a interactuar automáticamente con el usuario. También se podría definir así. Pero lo que ofrece, en este caso, a diferencia de los frameworks, esta librería que es React, es que maneja un DOM virtual. Es decir, que tenemos el DOM principal, que va a ser como dice el original, y una copia de este. Todos los cambios que hagamos se van a reflejar siempre en la copia. Una vez que están en la copia, se va a comparar con el original y si ve que, digamos, una palabra está diferente de la copia al original, entonces esto fue lo que se modificó y lo va a pasar a la copia. Pero siempre va a haber primero una dirección desde el DOM virtual hacia el DOM original. Como una Es persistencia, una... más o menos. Tal cual así. Todo esto de aquí mediante y son todas las librerías que vamos a instalar aquí o las que vienen por defecto. Y ahora nos vamos ahora sí a correr el proyecto. Ponemos en la terminal, npm, rundev, lo podemos hacer aquí o desde la terminal si están también acostumbrados acá. Yo por el momento no lo voy a tocar porque está, como dice, ahí bugueado. Igualmente pues con este proyecto que No. tenía antes ya hecho. Póngale zoom en las terminales que va a usar para poder ver en la grabación. Ok. Ya. Aquí tenemos nuestro comando, npm rundev, de la terminal, le damos enter y automáticamente ya tenemos levantado un ambiente de desarrollo bajo unos puertos específicos que nos va a dar. Ya tenemos aquí. Ahorita permite. Entonces son al Visual Studio Code.
Ahora vamos a abrir este enlace que está aquí. Podemos darle un control clic para ingresar desde el enlace o también copiarlo y mandarlo al navegador. Insertar esto aquí. Buscamos. Y miramos. Y lo tenemos aquí. Como les conté hace un momento, a ustedes haber ya creado el proyecto por primera vez con Bike y haber ejecutado los comandos pertinentes hasta el último, que es el npm rundev, y si entran a su ambiente de desarrollo, les va a aparecer aquí el logo tanto de Byte como de React con un fondo negro, y en la parte de abajo le va a aparecer un botón que le va a decir count, que lo que va a hacer es que cada vez que usted le den clic va a estar aumentando ese contador de uno en uno de manera ascendente. Me hubiera gustado directamente ver esa parte con ustedes, pero lastimosamente no se pudo. Me confirman si tienen por esa parte de ahí que les comento, en la pantalla inicial de Bike, nuevamente. Sí, aunque vemos usted en el navegador. Estamos viendo el navegador ahorita. Ya. Ahora damos una interacción yo por aquí, le pongo un H1 y el típico hola mundo. Damos, vamos acá y ya lo tenemos aquí, en este caso. Lo que ustedes van a hacer ahí, en ese código, por ahorita vamos a limpiarlo. Van primero a la parte de access, hacen un control A y eliminan todo lo que tenga ahí. Lo dejan vacío el access. No se preocupen de que el proyecto esté levantado y estén haciendo cambios sobre el mismo. Eso no afecta en nada. Pueden hacerlo mientras esté ejecutándose. No es necesario que tengan que detenerlo para efectuar estos cambios. Ya. Una vez que tienen ya toda la access limpia, se van a ir también al axe.jsect y van a limpiar también todo el código. Lo único que van a dejar es esta estructura que yo tengo en mi pantalla. Un poquito más ancho. Una pregunta a esto. Así como en otros lenguajes tú estás en el método main, aquí, ¿cuál sería donde arranca la ejecución del programa o de la aplicación donde se Ya, despliega? Ya, muy bien. ya. Como tal, hace un rato también lo comenté, toda nuestra aplicación va a estar encerrada dentro de un identificador que tiene nuestro HTML, en este caso es nuestro index, con un ID que tiene root. Esto aquí es todo lo que es nuestra aplicación, todo lo que hagamos. Va a ser simplemente este div que tenemos aquí. Ahora se preguntarán, ese div, ¿cómo puedo hacer toda esa maravilla de cancelar, o sea, una aplicación tan grande en solo un contenedor, como tal? Ya, si nos vamos al main CSS, bueno, al main JSX, encontramos que tenemos las librerías que antes vimos en la parte del Node Modules, que es tanto React como el cliente de React, que en este caso importa su DOM virtual. Y lo que va a hacer ese DOM virtual es que va a crear una instancia root, o sea, como tipo superusuario, lo que comúnmente conocemos, y va a buscar ese identificador con un típico get element by ID que hacemos en JavaScript y al contenedor. Y vamos a renderizar todo lo que haga nuestra ACK, que en este caso sería nuestra ACK-CSS. Si lo vemos desde la parte de un árbol de datos, iría primero el div con su identificador root, luego pasaría al main.jsx como tal, y luego el main.jsx contiene la app, que es donde vamos a comenzar a interactuar nosotros. Va en ese tipo de orden de jerárquico. De HTML a un main.jsx, y el main.jsx, mediante el React, que lo importamos, contiene un app. No necesariamente puede ser este nombre de app, podemos también cambiarlo directamente desde acá, simplemente lo renombramos, cambiamos el nombre, cambiamos hasta su constante, su exportación por defecto, y automáticamente también en la parte del main. Simplemente es el nombre que viene dado por byte en su estructura. Ya. Ahora, regresando a la parte que estábamos ahorita, como les comentaba, limpiaban primero toda la parte de Access.cs, dejaban toda la página limpia, y luego aquí en ActJSX
lo que van a hacer es dejar esta estructura tal cual como está aquí. Aunque a ustedes en su caso les va a aparecer function act, no como una constante o una función de flecha, sino como una función tradicional, tal cual. Van a limpiar todo lo que tenga este div. Dentro de estos divs va a tener contenido un poco de código, unos enlaces, todo eso lo van a limpiar y simplemente van a dejar un div y un div, como si fuera esto de aquí. Ya, También la clase se elimina. muy bien. A ver, hay, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que aquí la mayoría de estudiantes, bueno, no entienden qué es una lambda o una, de pronto te puede explicar lo que es la línea 4 hasta la línea 9. Ya. También ustedes por defecto van a ver una función tradicional común y corriente que tiene su función, sus parámetros que va a recibir y un retorno de datos. Aquí en React como tal, lo que más usamos, bueno, antes se usaba era una programación orientada a clases. Hoy por hoy se eliminó toda esa parte de ahí y todo, absolutamente todo, se maneja con funciones, ya sea su función es tradicional o como lo comentaba ahorita el profesor, esta función es lambda, como ustedes las conocen, pero en este caso acá nosotros las conocemos comúnmente funciones flecha, que simplemente va a ser una constante con un nombre que va a retornar, bueno, primero va a recibir parámetros y luego de esto va a retornar otra función. Va a retornar otra función acorde a los parámetros que ya hemos recibido. Esa es toda la magia que tienen estos de aquí. Incluso también podemos directamente no retornar nada y manejarlo desde la parte de arriba. Como por ejemplo tendríamos acá otra función flecha. Es una constante, un nombre, whatever, name. Y nuevamente hacemos una función que recibe parámetros y una función que retorna parámetros. Ya tenemos otra función dentro de la misma función principal. ¿Qué queremos hacer con esto? Es que podemos recibir parámetros, digamos, un name, y ahora hacer una reasignación. Puede verse como sea un poco confuso, porque simplemente lo que estamos haciendo aquí es nuestra función name recibe un parámetro que se llama name y dentro del mismo tenemos un retorno de otra variable con el nombre name que va a contener el name que pasamos. Aunque suene un poco como trabalenguas, esto aquí es un poquito de lógica y se puede jugar entre ellos. Eso es un Nosotros diccionario, ¿verdad? Sí, prácticamente. Así un Un diccionario con diccionario. JSON. Ujú. Ujú. Más todo un JSON, o simplemente nomás una asignación de variables, porque como tal, lo que estamos aquí simplemente es retornando la función nuevamente. Y tenemos este identificador, aunque todavía no lo hemos, ¿cómo se llama? Declarado como tal. Podemos también hacerlo directamente así. También nos da esa flexibilidad real. Lo que comúnmente viéramos hecho en otros lenguajes es declararlo aquí. O como lo hacía anteriormente, JavaScript, que sería un leg. Va a declararlo y le vamos a asignar así. Solamente que hoy por hoy con React tenemos esta flexibilidad que podemos hacer así por su inferencia de datos. Aunque en el día a ¿Eso es, día en la profe, práctica de React o es de JavaScript? de JavaScript y de React. JavaScript como tal por su manejo de ECMAScript 6, que ya maneja todo este tema de las funciones flechas. Y React como tal entra también en juego porque también tiene su motor de inferencia de datos, que obviamente está basado también en JavaScript para poder usarlo dentro de las aplicaciones. Luego también a la larga, en el día a día de la práctica, esto de aquí es funcional a la vez y también contradictorio, porque como tal tenemos esa inferencia de datos, no tenemos un dato estructurado con un tipo, y ahí es donde entra la parte de TypeScript, que necesariamente para evitar el tipo de errores, más que todo de consistencia de datos, se tipan con un dato ya predefinido, digamos, un string, un number, un boolean, etcétera. En este caso en JavaScript simplemente usa su motor de inferencia.
Por ejemplo, le pongo el ejemplo más claro y que también aparece en los memes, que sumamos en JavaScript un 2 más una A y automáticamente lo que va a hacernos, mostrarnos en consola, es concatenarnos este 2 con la A. Algo que en otros lenguajes, o sea, como que no tiene lógica. ¿Cómo voy a concatenar un número con un string? JavaScript como tal lo permite, por su inferencia de edad de datos. Mientras que TypeScript nos ahorra todo ese tipo de problemas a la larga que podemos tener por este tipado y esa inferencia, colocando qué tipo de dato es. Eso es un poquito ya igualmente por el lado de TypeScript, sus ventajas como tal sobre JavaScript. Ahora, retornando a esta parte de Askin, vamos a comenzar a hacer uso del poderosísimo Custom Hook que nos ofrece ya React por defecto, que es useState. Como tal, los hooks llegaron también en su versión 17, que lo comenté al principio, y, o sea, volaron la cabeza de la parte de los programadores que usaban antes React bajo clases, porque te ahorraban la vida muchísimo. Y ustedes dirán, o sea, si todo esto aquí es bueno, también tiene que tener su contra. Y hay algo que estaba viendo yo hace unos días en una charla de un youtuber que sigo yo también, que tiene una gran comunidad en la parte de Discord, y él das clases sobre React y TypeScript. Y él comentaba que la parte de los hooks que ofrece React, si bien es cierto, es un gran alivio al momento de usarlos dentro del código de nosotros, también a la larga dependemos mucho también de ellos. Porque una vez que tú los comienzas a usar adentro, ya te vas de largo usándolos por su flexibilidad y todo el uso que podemos tener de ellos. Pero, como todo en la programación, hay otra manera de hacerlo, ya sea mucho mejor o mucho más larga. Y si estás usando esta parte de los hooks, es porque algo en tu código necesariamente podías haberlo hecho de otra manera. En el caso de otros hooks como son useMemo, useCallback o useReducer, que son un poquito menos utilizados, pero son más dados por React por el tema de los errores que puedas tener dentro de tu código y para poder manejarlos. Pero vuelvo y repito la frase que dije ahorita, si los vas a usar en esa parte de ahí, es por algo no estás haciendo bien en tu código. Y nuevamente tienes esa dependencia. En el caso de useState, lo que vamos a hacer es importarlo, vamos a borrarlo para hacerlo con ustedes. Hacemos un import. Primero que nada me confirman si ya limpiaron tanto el AccessCS como el ActJSX. Y para comprobar si todo está bien, directamente pueden hacer un control S, guardan y simplemente se van al navegador donde estén corriendo el proyecto y revisan si está en blanco. ¿Me confirman hasta ahí? Bueno, vamos a hacer la importación de este hook. Hacemos un import, abrimos llaves y escribimos use state. Vamos a importar desde React. Esa línea de código. Normalmente es la línea de CSS que no lo usa. Ya. Entonces ustedes tienen la función, como tal un function add, return, div, y yo tengo acá mi const app, no tiene nada que ver, igualmente el funcionamiento va a ser igual. Ahora, vamos a crear directamente aquí un título de toda la vida. Aquí el típico, vamos a poner, hola mundo, vamos a ponerle un nombre, Alejandro. Vamos ahí, guardamos. La flexibilidad también que tenemos con React es el uso de JSX. JSX lo que nos va a permitir es interactuar código HTML y JavaScript al mismo nivel, sin necesidad de lo que hacíamos antes en HTML, que era directamente manejar toda la lógica de JavaScript dentro de la etiqueta script. Aquí ya no usamos eso, sino que podemos emplearlo directamente en el HTML, interactuarlo ahí. Y como todo esto es nuestra parte de la función, vamos a tener dos tipos de declaraciones.
Aquí se los describo en comentarios. Para comentar algo dentro de este código, tanto arriba en la parte de antes del retón como después del retón, simplemente son 2 / Acá tenemos como tal JSX, lógica, Una HTML, pregunta, siempre se mezcla código de JavaScript con código HTML HTML, o siempre. siempre. Allá no es como Ujú. los otros controladores que se manejan por separado totalmente del código HTML. No. Como tal, por lo que React es una librería, nos da toda esta flexibilidad en comparación con un framework, ya que por Oh, ya, estos temitas así, todos estos temitas aquí, es lo que lo hace tan popular ahorita y que haya una demanda grande en la parte de empleos. claro. Lógica, yes. Y no necesariamente podemos tener ambos de estos aquí. O sea, la lógica HTML abajo y la lógica JS arriba. No es directamente como que una regla como tal, ya que también podemos tener en la parte de arriba, acá donde está nuestra lógica JSX, bueno, nuestra lógica JS de JavaScript, también podemos tener lógica HTML, simplemente haciendo una constante o un nombre, vamos a ponerle HTML, y dentro del mismo, simplemente con paréntesis, ya podemos crear aquí lógica. Vamos a hacer ahorita de ejemplo. Y simplemente vamos a tenerlo acá. Creo que eso se permite hacer esto, creo. ¿Recordar? Deslizarlo. Dejando. Creo que de esta manera que se permite. Sí. Luego tenemos nuestro nombre. Y lo único que hemos hecho es manejar dentro de una constante arriba, que podríamos decirle que es como una pequeña, este, una asignación. No podemos decirle que es una función como tal porque no estamos retornando nada. Aunque pareciera que estuviéramos retornando nuestro bit contenedor o nuestro nombre de Alejandro. Pero si bien es así, no es cierto. Realmente estamos asignando HTML que va a contener tales datos. Así como lo dije hace un momento, no necesariamente es una regla que arriba esté JavaScript y abajo esté HTML. Una Puede ser viceversa, esto cambiando. muy bien, ahí Sí, está. Puedes ponerte en el HTML que viene por defecto, en el archivo HTML. el index HTML, Ujú. ¿ya? Quiero ver qué tiene ahí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí lo pueden visualizar? Sí. A ver, ahí se ve, bueno, está el encabezado, un título, Mm. está, bueno, no, o sea, no tiene nada prácticamente dentro. Y tú No, lo que haces es traer el código del controlador y poner lo que hicieron. sí. Como tal aquí simplemente es un esqueleto de HTML Claro, normal de toda la vida. Simplemente lo que estamos haciendo es uso de, en este caso, la etiqueta root, que va a ser nuestro identificador, y aquí si usamos nuevamente el de toda la vida, la etiqueta script, que va a tener una importación directa hacia nuestra parte del source, que vimos hace un momento, y el main JSX, con que eso lo vimos en antes. conectamos. Con el script, Con eso se conecta. con eso, ya, y claro, y la etiqueta root, perdón, el ID root es como una variable, más o menos, para que entendamos Ujú. todo, ¿no? Es nuestra variable que va a contener toda nuestra Claro, aplicación. así es. Ujú. Muy bien, muy Entonces bien. aquí esta es lógica tal cual de toda la vida. Y no, si no hay mucha ciencia, simplemente Claro, se trabaja sobre ahí. así es. Ujú. ¿Alguien alguna pregunta que hasta el momento, por esta parte de aquí, de que puede confundirlos? Desde la parte de se puede usar arriba como la parte de abajo, ya que es algo bastante viceversa, algo que no se ve comúnmente, porque no Claro. lo trabajan así. ¿Alguna pregunta, chicos? Jordan, Roberto, Druber, Alan, Efraín. Todo claro, todo. Entonces, me alegra. Ya, ahora retornando a lo que estábamos, ya consumir esto de aquí, eliminamos.
Espera un momento para que puedan ver la prueba. Que tenemos una regla general que pueden directamente, no es que solamente voy a trabajar JS en la parte de arriba y abajo HTML, no. Aquí con React no podemos hacer jugar directamente con los datos. Vamos a poner dejar. Ahora vamos a crear un botón. Botón y le vamos a poner nombre clicame. Control F guardamos. Ya tendríamos en nuestra página nuestro nombre y nuestro botón como tal. Por el momento podemos dar clic, no tiene ningún tipo de funcionalidad. Ahí es donde vamos a entrar ahorita. Tenemos acá esta lógica. Y vamos a ver la magia que tiene UseState para ofrecernos a nosotros como desarrolladores. Vamos a crear una constante. Vamos a abrir ¿cómo se llama? Corchetes. Y vamos a tener una variable inicial. En este caso será el name. Al lado de esta variable inicial vamos a tener un modificador de la variable que hemos declarado. En este caso sería un segName. Aquí los nombres pueden ser cualquiera. No creo que es un estándar que siempre va a estar el name, el seg, pero por lo general siempre lo usamos de esa manera. Una vez que tenemos aquí, va a ser igual a useState, que va a tener un estado inicial. Vamos a ponerlo vacío. Ya. Hasta ahí están. Ahora, este name que tenemos aquí, que es nuestra variable inicial, lo vamos a poner aquí en vez de Alejandro. Ahí está. Ahora, si vamos ahora a la parte del navegador, vemos que ya desapareció el nombre que teníamos. No está. Desapareció. A pesar que tenemos una variable. Ahora les voy a explicar un poquito de lo que es este tema de aquí de useState. useState, como tal, es toda la lógica que antes se hacía en JavaScript para poder modificar algo o reasignar el valor a una variable. Antes, para reemplazar una variable, teníamos que primero ponerle un identificador a nuestro contenedor o a nuestra etiqueta como tal que íbamos a afectar, y ahora hacíamos un getElement by ID para el identificador y hacerle el match, y ahora sí traíamos la variable y le asignábamos la nueva, que era un proceso un poquito larguito, aunque puede ser común para los que trabajaban antes con JavaScript o los que no, un poquito también tedioso. Y aquí viene esa curva de aprendizaje que nos da React muchísimo más fácil, porque hacer todo ese proceso y solamente con esta pequeña línea 5 podemos hacer todo lo que antes hacíamos en por lo menos 10 líneas. Y esto de aquí no es magia, es también JavaScript puro, como tal, lo que se hace por debajo. Lo que se hace aquí con estas corchetes que tenemos aquí es usar un destructuring como tal, que fue implementado en la parte de ECMAScript 6 para arriba en JavaScript. El destructuring lo que va a hacer es directamente afectar dentro de una variable, o incluso podemos reasignar datos a una variable. Nosotros podemos tener esto, digamos una constante, abrimos llaves, una variable que se llama name, y que lo que va a hacer es retornarnos un name. Lo que estamos haciendo aquí es que si llamamos a esta constante, automáticamente el valor que le hemos dado dentro de ella va a tomar por defecto el nombre de arriba, como un tipo de autodeclaración o una declaración recursiva, podría decirse de una manera mejor explicada. Ya una vez que se trabaja ahí, eso es todo lo que hace esta parte de aquí, solamente este primero.
ese destructuring de datos para acceder al valor que está dentro de una variable sin antes haberla asignado. Ojo ahí, todavía no hemos asignado una variable, simplemente está el nombre ahí, pero esa variable no tiene nada, está vacía completamente. Ahora, en la pista que tenemos nuestro setName, va a ser nuestro, puede ser iterador o también nuestro modificador. Puede tener varios usos, no directamente estamos ligados a uno mismo. Este setName lo que va a hacer es directamente afectar a nuestro name principal. Si queremos cambiar algo directamente desde aquí en name, lo vamos a hacer mediante este de aquí, que es un modificador, setName. Una pregunta, ¿estos Como corchetes qué representan a esto? Y eso va a estos corchetes, estos corchetes que están aquí lo que representan es la propiedad de destructuración de objetos que tenemos con JavaScript. Como lo comentaba ahorita y estaba explicando, tenemos un nombre aquí que va a ser una variable que todavía no se ha asignado. Tiene un valor X, nulo se podría decir. No hemos asignado nada, simplemente está ahí. Y tampoco puede ser que el nombre que hemos declarado para esa variable es name, pero no. Simplemente este nombre es el que está ahí para poder entenderlo dentro de la estructuración. Y lo que vamos a hacer ahora, del otro lado con setName, va a ser iterarlo, modificarlo o directamente vaciarlo, si es en el caso de que estamos trabajando con un array o un objeto. De eso se trata la estructuración, que no tengamos que ingresar directamente a la propiedad y estar viendo campo por campo lo que tiene ese de ahí, sino que automáticamente accedemos a esa propiedad y hacemos lo que tengamos que hacer. No es que vamos tremendamente recorriéndola, etcétera, etcétera. Esa parte de ahí. Ya. Ahora, si nosotros tenemos ahorita, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, no sé si no, sino que quisiera ver ya en el momento de funcionamiento cómo se implementa ya en la vista. Ya. Ahora vamos a la parte del funcionamiento. Si vimos que desapareció ahorita de nuestra navegadora ese nombre que teníamos, que en este caso era Alejandro, me lo pones otra vez, está vacío ya, no existe, es porque nosotros hemos dicho que este use state o estado inicial comienza en vacío, con estas dos llavecitas que hemos puesto aquí, bueno, estas dos comillas. Estamos indicando que es un string, pero que está vacío, como tal. Si nosotros ahorita le ponemos aquí un estado inicial que diga otra vez Alejandro y guardamos, vamos a ver que otra vez ya apareció en nuestra página, nuestro servidor de desarrollo. Como dije ahorita, este name que está aquí no necesariamente es el nombre de la variable. Es como un identificador que le estamos dando y todo lo que contenga ese identificador va a estar aquí, entre estos paréntesis, después de haber puesto el use state. También es conocido todo esto de aquí como una asignación local, ya que esto de aquí no va a afectar a la aplicación. Como también lo mencioné antes, React se maneja por estados, que es como lo que lo hace tan flexible. Esto es un estado local. Todo lo que yo haga modifique simplemente va a afectar al ArcGIS que estoy aquí. No va a afectar otras vistas, otras páginas que tenga necesariamente, salvo que vaya a usar llamado hacia ellas y los pases por prox, que son como pequeños parámetros que se envían. Y eso también se hace de orden jerárquico desde el padre hacia el hijo. Eso es un poquito más despuesito lo vamos a ver. Que también lo podemos manejar mucho mejor con Redux, que es una librería para manejar estados. Y es así un poquito como que más tediosa y pesadita por aprender. Bueno, ahora tenemos ya este nombre Alejandro. Y en el botón le vamos a agregar una funcionalidad. Aquí vamos a hacer un on-click, donde vamos a tener un evento que se va a renderizar, bueno, que va a devolver una función o una acción, que en este caso va a ser setName, y le vamos a decir que nos cambie ahora por el nombre de Luis. Guardamos.
Antes para hacer este onClick teníamos que directamente buscar otra vez, regresamos al antiguo JavaScript y teníamos que crear nuestra variable, hacerle otra vez que element by ID para saber a cuál le vamos a hacer match o sobre qué elemento vamos a trabajarlo y hacer el uso del add event listener, que era que nos agregaba este tipo de eventos o funcionalidades directamente sobre un clic o un tipo de modificación a nivel de CSS, etcétera. Ahorita simplemente declaramos esta palabrita de aquí, un clic, y ya sabemos que va a ser nuestra acción, que damos clic sobre un botón o directamente sobre cualquier elemento. Sobre cualquier elemento. Hasta ahí están con el código. Nuevamente, ¿alguna pregunta, alguna inquietud sobre useState? Este es el uso más básico y sencillo que podemos tener, pero que el día a día va a ser muy usado. Creo que ninguno. Bueno, vamos ahora a ver lo que sucede. Hacemos con control S, un guardado, vamos a nos tenemos levantada nuestro ambiente de desarrollo, y si nosotros ahorita damos clic sobre el botón, lo que va a suceder es que ese name que tenía un valor inicial de Alejandro, ahora va a tener un valor por Luis. Yo doy clic y automáticamente esto se cambió. Sin necesidad de que se esté recargando la página, de que tengamos que hacer acá sobre el código. Tanta lógica de que tenemos que buscar qué elemento voy a afectar, qué voy a afectar, qué propiedad voy a hacer, si está declarada la variable con un nombre inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente con esta hermosa línea de código que es la línea 5, hacemos todo eso de ahí. Incluso si vieron un poquito del código inicial que teníamos a lo que creamos el proyecto en Bike, ahí ya incluso hace una implementación de una línea de código como parecida a esta, que te hacía un count y un set count. Y lo que iba a hacer es que cada vez que nosotros dábamos un clic sobre el botón, nos iba a sumar 1. Listo. Ya, vamos, estoy Bien. entendiendo la línea número 5. La línea número 5 tú lo que haces es definir dentro de los corchetes los elementos que vas a utilizar. Ejemplo, puede ser variables o como usted dijo, atributos, o también puede ser métodos. Y según yo veo, name es la variable que cambia de valor y setName es el método que hace la acción. Confirme. En parte sí y en parte no. Dentro de aquí, el estándar que tenemos como useState es que siempre van a estar estos dos valores, sean los nombres que sean. Directamente interactuar con funciones dentro de estos dos objetos no es posible. Por ejemplo, Porque como name, tal, por ejemplo, línea 10, name tú lo utilizas, ¿verdad? Y en la claro, línea número 11 tú lo utilizas como un método setName. ¿Ya? exactamente, Por eso digo que, por ejemplo, tú seteas o tú asignas un valor al método, veo en la línea 11, tú le das un valor de Luis y por defecto ya estaba Alejandro, tú le estás cambiando, así como hacemos en el método setGet. Y el name es como si yo hiciera una variable, un atributo y yo le asigno, bueno, yo lo presento. Una pregunta, ¿el name en dónde toma el valor? El name, que yo veo que tú lo presentas en H1. este name toma un valor por defecto que tiene inicial, que es Alejandro. Perfecto, muy bien. Ya, ya. Aquí sí, incluso podemos esto de aquí referenciarlo con programación orientada a objetos, Claro, porque estamos haciendo el uso de encapsulamiento, ya que, como usted decía, con el método getSec, que no podemos claro, directamente entrar a sus métodos específicos en el constructor si no hemos hecho uso de sus métodos específicos en la clase. Así mismo claro. es esto, tal cual, su funcionamiento. Si Exactamente. no Por eso te tenemos digo, el set get, no podemos modificar nuestro name inicial. Ahí para que lo puedan entender un poquito mejor. una pregunta, ¿y name puede ser un valor dinámico o solamente debe ser estático? Name, name es todo lo que usted quiera ingresar en este pedacito de aquí. Puede ser un objeto vacío, un array, o incluso directamente podemos decir, yo estoy aquí, un nombre,
que va a contener un objeto con tales propiedades. Yo puedo ¿Cuál traer sería el valor desde el formulario a través de un ID, un name o no. Comúnmente más usamos UseStack para manejar estados locales. Por ejemplo, si vamos a hacer un formulario, podemos usar el uso, digamos, de este objeto que tengo aquí, de crear de name. Voy a poner el name, que va a ser vacío por el defecto. Digamos aquí una edad. Le cambiamos esto de aquí, que este name sea un person. Tenemos ahí un objeto ahora dentro de esta propiedad name y segName. Ah, muy bien, un JSON. Exactamente, un objeto más que todo declarado. Ahora Ok. podemos poner incluso aquí valores iniciales, digamos. Bueno, ponemos un nombre de persona. Carlos. Ponemos que edad 19. Ahora, si nosotros queremos acceder dentro ahora de este objeto, tenemos que primero pasar por name, que es nuestro nombre que le hemos dado a la variable, a pesar que todavía no tendría un valor definido antes de hacer esos llamados, porque recién cuando nosotros lo llamamos, toma el valor que tiene en estos paréntesis. Ahora, para acceder a él, como digo, entramos primero, topamos name primero. Name, y si nosotros vamos y hacemos un punto, vemos que tenemos ahora las propiedades. Y nos lo muestra nuestro ID como tal, que es Visual Studio. Nos dice que name tiene las siguientes propiedades. Un ID, un name y una edad. Y a partir de él ya puede ingresar. Name.edad, Ya, muy bien. tendría que salir la edad que Ahí sí entendí mucho mejor, porque lo planteaste como objeto a través de JSON o del, bueno, diccionario sería en Python. lo que conocen allá en diccionario o conjuntos en Python, acá es manejado por objetos. Los tipos de datos que manejamos aquí es lo mismo que en JavaScript. String, number, boolean, también operadores lógicos, de comparación, relacionales, y el resto simplemente, más contenedores de datos, simplemente son objetos que son dados por las llaves y los corchetes que son los arrays. Son los dos tipos que tenemos para manejar así grandes cantidades de datos. Una pregunta, ese use state, que es algo, pertenece a la librería nativamente De React, como de tal. React. Muy bien, perfecto. Es un hook, se le dice el nombre que se le ha dado por React, es hooks. El hook va a ser una interacción directamente con el cliente. Lo que antes se usaba bastante código JavaScript para hacer esa misma interacción, lo Claro, hacemos hoy por hoy con esta pequeña palabra como sea reservada, prácticamente. claro, claro. Y Lo contiene varios resume. métodos por debajo. Muy bien, muy Ujú. bien. Ya ahora tenemos un poquito claro el tema de use state, cómo podemos hacerlo uso. Podemos varias cosas jugar con él, con objetos, con arrays, con números. Podemos hacer operaciones incluso con estos datos usando el segName, que va a ser nuestro iterador o cambiador, que va a manejar todo tipo de métodos por debajo, o lo que nosotros necesitamos en ese momento. Y ahora va a entrar un poquito de algo muy interesante que les va a gustar, que es el tema de otro hook, que también es hoy por hoy muy, pero muy utilizado, más que todo cuando queremos consumir APIs en la parte de afuera, hacia nuestra aplicación, traer todos los datos y usarlos, y siempre va trabajando de la mano con UseState, que es UseEffect. Lo tenemos. UseEffect. UseEffect como tal también maneja por debajo varios métodos, pero aquí involucra algo que vemos comúnmente en la teoría, en la programación, que es el ciclo. El ciclo de vida que tiene, ¿cómo se llama? Un programa o un sistema. UseEffect maneja ese ciclo de vida dentro de nuestra aplicación de React. Como tal, dentro de él tenemos, si no me equivoco, 3 fases, que es la fase de un mount, que es cuando nosotros traemos lo que hemos puesto en el código hacia nuestro cliente o nuestro navegador como tal, y va a presentar cuando se crea o se renderiza, mejor dicho la palabra, que es correcta, se renderiza,
Cuando vive, obviamente tiene su interacción, y cuando muere, que es cuando se destruye ese componente como tal. Hola, Sara. Terminarlo. Ahora vuelvo y lo repito. Use Effect lo que va a hacer es gestionar nuestro ciclo de vida dentro de la aplicación. Tenemos 3 fases en este ciclo. El renderizado, que es cuando nosotros lo traemos al cliente. La vida como tal, que es nuestra interacción que tengamos en ese momento. Y la muerte como tal, que es cuando se destruye este componente. El ciclo de vida de un componente en React, ya que todo lo manejamos por componentes aquí. Un componente es ActJSX. Creamos otro tipo de página, que puede ser, digamos, un index.jsx. Ese va a ser otro componente aparte. Y entre componentes se pueden llamar. Ahora ya tenemos useEffects. Para nosotros declararlo dentro de nuestro código, vamos a hacer así de la siguiente manera. Y voy a proceder a explicar cómo es su estructura o qué significa cada parte. Aquí tenemos de la línea 8 a la línea 10. Sistema de useEffect. Tenemos nuestra palabra reservada, al igual que el useState. Ahora con useEffect, que va a tener primero la creación de una función, con paréntesis, y que va a retornar otra función. Prácticamente un poquito la lógica de las funciones flechas que mencionamos al principio, o lambda, como la conocen también en Python. Tenemos una función que va a renderizar o va a devolver otra función. Y como tal, en la parte de aquí abajo, que tenemos estos 2 corchetes, es el tema de las dependencias. Una dependencia, como su nombre mismo lo dice, es que va a estar, se podría decir, atenta a otra cosa. Está dependiendo de otro valor, de otro componente o de otra llamada de variable. Y ya vamos a ver cómo podemos usarlo y cómo nos beneficia también. Ahora vamos a hacer aquí un cambio para el setName. Vamos a decirle que ya no sea un setName, ni un name, sino que vamos a ponerle que es un carácter. Un carácter. Y le vamos a poner que su valor inicial va a ser un array vacío, un array de toda la vida, completamente sin nada. Y ahora en este useEffect vamos a usar la librería fetch, que viene por defecto en JavaScript, para consumir una API. En este caso vamos a poner una API pública para el motivo de ejemplo, y hablaremos en este caso con lo que se refiere al curso para hacer el CRUD de lo que ustedes desarrollaron en Java. Vamos a https, free morty api.com /API/character. Cerramos. Yo voy a proceder a pasarle también este aquí, este enlace por el va a pasarles el enlace por la parte de los comentarios, que va a ser la API, que va a ser nuestro ejemplo, y la vamos a consumir dentro de nuestra aplicación. Ahora tenemos nuestro llamado, que va a tener en su primer event o respuesta, un response, y que va a retener un retorno de datos
en formato JSON. Y este JSON va a ser una función, que es la que nos va a ayudar a transformar todos estos datos que vamos a recibir. Tenemos otro dense, que es otra respuesta, donde tenemos a data, que va a ser toda nuestra respuesta, y va a devolver nuestros datos, pero esos datos, ¿dónde los vamos a guardar? ¿Se acuerdan que hace un momento declaramos en la línea 5 un useState, un array vacío? Ahora vamos a hacer uso del setCharacter para modificar nuestro array vacío y que ahora contenga todos los datos que hemos tenido de respuestas por parte de la API. Tenemos la data.results. Cerramos. Ya tenemos ahora nuestra llamada y nuestra tarea de datos ya hacia nosotros como cliente, nuestro front de los datos. Confirman si están hasta ahí o si necesitan que les explique alguna partecita de lo que está aquí. A ver, no estoy estructurando. Estoy devolviendo los datos. Eso. ¿Me confirman si están hasta ahí? Sí, todo claro. Ok. Listo. Ya tenemos ahora todos nuestros datos, nuestra respuesta que tuvimos de esta API, la tenemos ahora aquí, en nuestro array. Aunque nosotros lo vemos vacío, si nosotros ya no vamos a verlo ya en funcionamiento, ya está lleno de los datos que hemos pedido hacia la API. Y ahorita vamos a hacer una pequeña tablita para mostrarlos, estos datos. Borramos esto de aquí. Tenemos nuestro div. Vamos a hacer una table de toda la vida de él. A poner que sea bordeada, que sea bonita. Un border que va a ser igual a 1. Bien. Damos un salto de línea. Bien. A ponerle que su cabecera tenga un código y un nombre. Bien. Y ahora, por parte de nuestras celdas que van a contener los datos, vamos a hacer el uso ahora directamente de lo que decían antes, que puede ser HTML y S arriba o viceversa. Vamos a traer la función map para recorrer nuestro array que teníamos arriba con el useState directamente en nuestra lógica de HTML. Abrimos llaves, llamamos a character, le ponemos que sea un punto map, donde va a contener el valor de character y un iterador. Eso sería nuestro acumulador, el i. Tal como si fuera un for. Tenemos aquí, bien. Abrimos nuestra pestaña, otra celda, salto de celda, tr, y creamos nuestra celda de datos. Vamos a decirle que es para el código. Tenemos una llave que es importante que cada que hagamos un recorrido con Mac, el dato que vamos a renderizar en la parte de abajo, o que vamos a iterarlo, le demos como tal una key. O sea, ¿Sí, alguna pregunta? es un diccionario como tal ya, porque la key ya hace referencia a una clave. Claro. Aquí el tema del diccionario no lo usamos. Aquí todo prácticamente para nosotros es JSON o arrays. Porque Cualquiera de los dos. el map es como un diccionario, porque yo veo que tú le pones, ¿qué significa carácter coma ahí? Character, ahí va a ser nuestro acumulador o que nos va a traer nuestras variables de datos de character, lo que va a recorrer, y va a ser el contador de las iteraciones que vamos a hacer por cada una.
Ya, ¿y el map? ¿Qué es el map? El mat como tal es como si nosotros pusiéramos un for, un ciclo for, Ya, un pero, bucle. pero en vez de for, la diferencia que, bueno, lo que diferencia de Mac a for es que Mac te devuelve un nuevo arreglo de datos, mientras que for itera sobre el mismo dato, Claro, no te devuelve nada nuevo. En cambio, ya, casi te ya. queda un nuevo arreglo de datos y es el que vas a traer para presentar. Hace dos cosas a la vez. Ya, muy bien, perfecto. Ujú. Listo. Bueno, lo importante es que aquí, cada que hagamos un Mac, de ley nos lo va a pedir que tengamos un identificador único para los datos que estemos iterando. De lo contrario, nos va a arrojar un tipo de alerta dentro de nuestro navegador. A la final no tiene mucha importancia, pero mm, es mejor manejarlo con buenas prácticas y agregarle su key, que puede ser tanto un ID que tenga identificador nuestro JSON que nos traiga de datos, o podemos usar como tal el iterador, que va a ser como toda la vida. Comienza de 0, 1, 2, 3, como si estuviéramos contando las posiciones dentro de un arreglo de objetos o un arreglo o un array de datos. Siempre va a empezar desde cero, así mismo. Eso es regla de vida. Ahora vamos a poner que i sea más 1. Vamos a ver por qué es 6 1. Y hacemos un control C y control V para tener la misma línea. Y ahora vamos a poner a character.name. Nada más. Hasta ahí va. Y cambiar alguna parte del código de arriba, algo que se hayan quedado. Llamada de, ¿cómo se llama? De la API, por effect. Pues está como se llama todavía tiempo para terminar de hacer la tablita que estamos aquí ahorita. ¿Sí? De fondo se Ya. puede mostrar ya. Sí. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? ¿Algo? No, sí, si de pronto, si ya para que muestre cómo sale la tabla. Ya. Guardamos control S y nos vamos al navegador. Como vemos, ya tenemos nuestra tabla de datos traída o consumida directamente desde la API de Rick and Morty. Igualmente les voy a pasar también la documentación porque sepan qué tipo de propiedades maneja esta API. Ya lo he usado desde antes en otros ejemplos, otros proyectos. Así ya me puedo saber de memoria un poquito. Pero igualmente a ustedes les vendría bien ver cómo se llama ahí. Como ellos tienen curiosidad para probar y saber qué tipo de datos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me comparto? No hay problema. Acá, cierro esto y nos regresamos. Ya. Ahora vamos a explicar un poquito paso a paso más detallado lo que hicimos. Nos vamos otra vez al código y nuevamente, cuando yo hago useEffect, estoy evocando al ciclo de vida. En este caso, el primer ciclo que va a hacer es renderizarlo, que va a renderizar lo que yo llamé mediante la librería de fetch, consumí esta API, luego obtuve su respuesta y mediante esta flecha lo que hice fue devolverla, esa respuesta, en formato JSON para luego otra vez dar una segunda respuesta que va a ser mi data como tal, mi JSON ya transformado y que se lo voy a asignar a character. Recordamos que character al principio era un array vacío. Como tal, al momento que usamos set character, estamos modificando ese estado que estaba vacío ahora con todo lo que esté en data y lo que tenga su resultado. Incluso aquí le vamos a mandar un TLG para ver qué datos me está trayendo. Data.result. Guardo. Ya vamos a ver lo que vemos allá. Ahora, yo ya tengo toda mi información, toda mi data dentro de character, porque character ahora ya no es un valor vacío, ahora está lleno.
Ahora, de toda la vida, simplemente creo una tabla. Voy a decirle que tenga 2 columnas como tal. Y en la cuestión de mis filas, lo que estoy haciendo aquí es, llamo a character, que es un array, porque yo lo definí como un array, el cual ahorita ya no está vacío, sino que está lleno. Y mediante la función de map, lo que voy a hacer es recorrer cada uno de los elementos que tiene character como tal. Porque recordemos que arriba es un array. Y ese array contiene objetos. Y con map lo que estamos haciendo es recorriendo ese array uno por uno. Con el primer elemento que tenemos aquí, estamos diciendo que está lo que hemos recorrido en la primera instancia, digamos, en la primera vuelta, el primer name estaría aquí contenido y su posición como tal, la iteración, el número de iteración que tuvo está en el i. Es decir, vengo por primera vez, ya character, vengo map, ingreso a character, ingreso a la posición 0, lo voy a hacer aquí el i y lo que contenga esa posición lo presento en la parte de acá. Ahora, voy otra vez, regreso acá arriba, otra vez recorro, ahora ya no en la posición 0, sino en la posición 1, y así sucesivamente, hasta que se termine. ¿Por qué yo puse este i más 1 en la parte de aquí? Si yo le quisiera, le quito el i más 1 y solamente le dejo ahí, el recorrido siempre va a comenzar desde 0. Yo le quité ese i más 1, obviamente por lógica lo que vamos a ver. ¿Qué pasó? Data, ya vi. Ya me corregí esta parte de acá, el CLG, por tal, como lo hemos definido como un retorno de data, pero lo que sí podemos hacer uso es el dato que ya llenamos mediante este character para saber qué es lo que contiene. Tenemos este character, ahora sí podemos otra vez visualizarlo. Abrimos la consola. Ya. Vamos a recargar. Llamar al API. Por lo tanto no me va a mostrarlo, pero puedo hacerlo directamente así. Correcto. Más 1. Ahora empieza de 0, ya no empieza de 1. Empezamos por acá, agregamos el más 1, guardamos y vamos a sacar este CLG de aquí. Otra cosa también importante, yo puedo crear otros efectos, podemos regresar incluso otra vez el código y vemos que nosotros cuando entramos a data, usamos el uso de un método que tiene data, en este caso es result. Y si nosotros vemos la documentación de nuestra API, vemos que result contiene esto, un ID, un name y un estado. Incluso podemos ahorita eliminar el tema de que tiene la key, está repetida y podemos hacer uso de su ID como llave foránea. Pero bueno, esa es base de datos. Le damos character, le vamos a decirle que el ID ahora sea character punto ID. El otro sea el iterado. Vamos a ver si ya funciona ahorita. F5, recargamos, abrimos consola. Share type. Y después eso. Por eso no. Voy a aprovechar antes que sea por el ID. Pero el problema aquí. Vamos a ver.
no tenemos argumentos, no afecta en nada en el funcionamiento. Ya. Tenemos hasta esa parte de ahí. Incluso podemos, como digo, la documentación, revisarla y vamos a agregar otra columna. En este caso vamos a decirle que sea la especie y el estado. Copiamos ese status. Vengo por scan. El código. Creo otra cabecera. Cabecera que va a ser el estado. Status. También creo otra fila. Creo que nuevamente tengo un key. Y va a tener un status. Si no me equivoco. Guardo. Voy acá. Y a nuestro código se tiene que haber agregado ahora otra columna. Y así sucesivamente podemos directamente crear una tabla de datos y traerla, que es lo que nosotros vamos a hacer para el tema de lo que crearon en Java. Y aquí directamente se puede solamente, súpermente rápido hacer esa parte de ahí. Traemos nuestros datos consumidos, aquí tenemos ya filtrado por el identificador sería, para saber qué columna estamos afectando, y creamos otra columna donde podemos agregarle un botón, que podemos hacerlo ahorita mismo, si nos alcanza el tiempo. Le pongo acá, tenemos una cabecera. El action. Va para scan. Creo una fila. Esa fila como tal va a contener un botón. Los botones. Vamos a hacer editar. Luego va a hacer eliminar. Ya nos vamos al código y ya tenemos nuestros dos botones. Y a partir de aquí ya el resto simplemente se maquillaría con un poco de CSS y ya estaría. Una tabla común y corriente, un grid view para poder hacer presentación, edición, eliminación de datos. Así de fácil en unas cuantas líneas de código. Mencioné hace un momento dependencias y el por qué está este array en la parte de aquí. Lo que nosotros podemos poner de dependencia va a ser una función o un parámetro o una variable la cual queremos que nuestro efecto esté escuchando. Al yo referirme que está escuchando, significa que va a estar siempre pendiente de lo que suceda con eso de allí. Y cada vez que haga un cambio de esa variable, lo que va a hacer es que useEffect va a ejecutar el bloque de código que tengamos dentro del mismo. Por ejemplo, si yo quiero actualizar esa tabla que tengo yo aquí de datos, efectuando el ejemplo de CRUD que vamos a hacer, simplemente yo llamaría, en este caso, character, que es lo que contiene datos, y yo se lo pondría aquí. Automáticamente, cada vez que ya haga un cambio de character, lo que va a suceder es que me va a ejecutar todo este bloque de código. Para eso es la funcionalidad de esto que se llama dependencias y se lo representa con ese array vacío en la parte de abajo. Y ahí también hay otra parte muy importante y que hay que tener mucho cuidado al momento de usar useEffect, ya que como tal, él maneja el ciclo de vida, pero también lo puede interrumpir y al momento de usar esta dependencia, lo que sucede es que interrumpe el ciclo. Sabemos que se renderizó, o sea, cuando nació, mejor dicho, el componente se creó. Cuando vivió, que fue cuando hizo la interacción, y cuando murió, que es cuando ya se destruyó ese elemento porque ya no lo estamos usando, ese componente. Con useEffect podemos intervenir directamente. Si estamos en la creación, vamos a donde está viviendo, ya cuando se está interactuando, podemos otra vez regresar al anterior ciclo que fue la creación. Si lo ponemos en un ejemplo práctico, yo vengo, hago mi llamado de datos, ya. Ahora voy a crear otra variable, digamos, aquí, que va a ser que va a tener, bueno, cambiar el nombre, para que no me marque ese error, digamos, Charak, y Charak va a contener mi respuesta cuando yo efectúe un cambio.
digamos que me guarde el 200 de la petición que yo voy a hacer el backend cuando he actualizado o agregado algo correctamente. Yo puedo hacer directamente desde aquí en este useEffect que Charac es la dependencia que esté siempre pendiente. Y aquí yo simplemente lo que haría era una condición. Le pongo Charac es igual a 200 y con esto de aquí ya estaría prácticamente todo mi componente teniéndolo actualizado siempre en todo momento. Vuelvo y repito, el ejemplo que pongo ahorita va a ser aplicado también dentro de nosotros cuando hagamos el CRUD con Java. Estamos creando un nuevo usuario. Eso de respuesta que nosotros pedimos al backend nos va a dar un 200, que es un OK, si se ocurrió todo correctamente como debería, y nosotros podemos guardar ese 200 en una variable y usarlo para acá ArcGIS, en nuestro componente que estamos usando. Automáticamente, como Charac cambió o estar en un inicial vacío, se llenó ahora con el 200. Esta dependencia está siempre escuchándola, vio que cambió ahora ese vacío a un 200. Ok, vengo, ingreso a mi bloque de código que tengo internamente, ahora valido que Charac, si es igual a 200, ok, me va a facturar lo que tenga aquí. En este caso puede ser, digamos, otra vez la petición para refrescar o añadir directamente el dato que hemos añadido, que hemos creado, para presentarlo en el cliente. Y de esa manera siempre está actualizada el cliente, sin necesidad de que haya una interacción del usuario, de que tenga que recargar otra vez la página, es lo que se hacía antiguamente. Ya no, simplemente con esto de aquí, estas 2, 4, 6 líneas de código, está siempre actualizado nuestro componente, así tal cual, porque useEffect maneja, interrumpe y puede crear el ciclo de vida que tiene cada componente. Y podemos jugar con él de muchas maneras, que ya lo veremos un poquito más adelante también. Ahora sí, con esto de aquí creo que cerraría la clase, y si tienen alguna pregunta, pues gustoso de responderles. ¿Ya? ¿Dónde trabajas ahí? Actualmente estoy como desarrollador a cargo de frontend para una empresa de Guayaquil que se llama Central Five, del grupo Calderón. Ya, muy bien. ¿Ahí qué nomás utilizas ahí? Simplemente estamos haciendo un consumo de React. Sí, pero, o sea, ¿qué? ¿API hecha en qué? Estamos haciendo el API pública de Rick and Morty. A ver, ¿el API está hecho en qué? ¿El API? El API simplemente está pública, no tiene directamente Está un backend pública. definido. O sea, Es una API pública. usted no hacen APIs, solamente consumen. Para el motivo del ejemplo ahorita, sí, su consumiza pública, pero igualmente allá sí tenemos tanto backend como front. Está por separado el equipo. ¿Y el backend en qué lo desarrolla? En C#. Justamente aquí lo tengo corriendo. C#. Interesante. C# es otro lenguaje muy utilizado en el mercado laboral. En el backend. En el backend, Sí, como como tal el Java backend. también. Muy interesante, Es sobre manejado. todo. Muy interesante, bastante motivante. Disculpa que te interrumpa, pero de verdad es que, wow, inclusive diste la ruta, JavaScript, luego el tipado, es bastante el camino por recorrer también en esa parte del frontend, y felicitar todo esto y a los compañeros. No es fácil, pero es bastante interesante, sobre todo por la demanda laboral también. Y wow, es todo un mundo que que acabo de ver ahorita, que se puede expandir bastante bien. Disculpa la intromisión, pero que quería expresar mi entusiasmo por lo que acabas de ilustrar. Muy bueno, muy motivante. Ayrton es egresado. Ayrton fue mi alumno en segundo D. Igual con Alan, fueron compañeros. Una promoción. Promoción orientada a objetos. Ajá. Qué bien. Sí, igualmente también te felicito, igualmente que tengas un poquito de curiosidad de esta parte, y como todavía hay personas que todavía no están orientadas por qué lado se van a ir, si se van por backend o frontend, igualmente está de buena manera igualmente verlo un poquito de primera mano y ver cómo funciona. Incluso puedo orientarte por los dos, ya que como te digo no es algo un poco tan difícil, simplemente es un poquito de práctica y te das cuenta que usándolo día a día
se hace súper fácil comparado con otras tecnologías. Ah, ya. Disculpa, una preguntita nomás, con respecto, por ejemplo, a Angular, ¿cómo lo ves? O sea, ¿hay un versus ahí o realmente es cuestión de ¿es algo similar? Es que ahí viene otra vez radica la diferencia que es al principio. Como tal, React no es un framework. React Ya, lo ya. que es simplemente una librería. En Una el caso ya librería, de claro. Angular, sí es un framework, y sí tiene su Ah, estructura Angular, definida. claro. Ujú. Ya, En ya. cambio acá no tenemos una estructura. Pero en el caso de TypeScript, sí usamos con React el tema de la arquitectura que se llama Clean Architecture, que es arquitectura limpia en español, y viene directamente enfocada y toma como base el tema de Angular. Si en un momento llegas a orientarte por ese lado de React con TypeScript, ingresas Ok. con Clean Architecture y, o sea, se te va a hacer súper fácil al momento de cambiarte en un caso que te pidan en una oferta laboral Angular, Ah, porque ya. es prácticamente la misma estructura. Ya. Ahí Ok. sí, después de la Bueno, a ver. grabación, ahí tú puedes poner los temas, los temas sobre todo de sintaxis, que de pronto para algunos es desconocido, ¿verdad? Como para que ya Ujú. vayan revisando para ya estar listo para mañana, creo que la siguiente Claro. clase, ¿no? Pueden ver más directamente, o sea, todo se basa ahorita en JavaScript con ECMAScript 6, que es el estándar que se usa de ahí para arriba en React. Vean un poquito cómo se llama de JavaScript con ECMAScript 6 y ya directamente de ahí ya estarían, como se ya capacitados directamente para tirarlos a React. Ah, ok. Ujú. Solamente por esa parte de ahí pueden ver cómo se manejan las funciones, el tema de las funciones flecha, los retornos y el tipo de Mac y for each, que es lo que se usa, o for también. Ya muy bien, muy bien.